Bienvenidas a Milet. ¿Cómo Oye, ¿sabéis qué? En general como que cuando me he encontrado con personas de la comunidad, un tema súper importante es como la familia y cómo ha sido parte del proceso como de nuestro crecimiento, de nuestro descubrir, de nuestro... No necesariamente salir del closet, porque a veces uno tiene la idea de que es necesario salir del closet y otras veces no es tan necesario, pero me pasó que me he encontrado con muchas personas que en común sienten que uno va eligiendo una familia de alguna manera y que la va gestionando poco a poco. ¿Para ustedes fue como algo que sucedió fácilmente o que les costó encontrar o que se vieron insertos en eso en algún momento? Como... Siento que me estás mirando mucho a mí, así que voy a responder. Estoy mirando a todas. Nerviosa, sí. Sí, no, pero más allá de eso, probablemente tal, que es como la respuesta clásica de la salida del closet con la familia y etcétera, creo que en la casa, especialmente cuando no hay una cultura LGBT y etcétera, es un poco cansador como persona disidente estar constantemente enseñando, diciendo, corrigiendo, pidiendo respeto. Es una lucha interna. Y es una lucha diaria tanto en la casa, en la familia de sangre a veces. Entonces es muy rico de repente encontrar espacios con la comunidad, amigas, amigos y amigues que lo entienden simplemente porque son, que te podéis relajar y simplemente ser y que no haya quizá eso tanto que explicar. Y claro, después uno vuelve a ese lugar heterosis criado y es como, oh, no puedo creer, sí, es como volver atrás y volver a tener que explicar cosas y todo, y al final uno termina soltando y quiere a la familia como, ya está, y qué sé yo, pero es muy rico eso que tú decís como de elegir una familia multicolor. Porque... ¿Pero te pasó que llegaste a esa familia o la elegiste de alguna manera? Porque yo siento que hay personas que hemos tenido la oportunidad de como ir eligiendo también a esa familia que uno quiere tener cerca, que son les amigues, sí. o en el fondo como que te viste en ese espacio. Un poco ambas dos, todas las anteriores. Ya. Porque en el fondo yo empecé a bailar en una fiesta lésbica. Entonces ahí empecé a conocer a muchas lesbianas y ahí empecé a frecuentar un grupo de lesbianas y claro, empecé a conocer una comunidad donde todas eran como yo y yo no tenía idea que eso existía antes, como que de verdad yo voy a decir algo que es súper loco, que yo no puedo creer todavía, pero yo hasta los 19 años, que fue cuando empecé mi exploración con respecto a mi orientación sexual, yo no sabía que existían las lesbianas, como en Chile, ¿cachai? Las veía en películas y decía, esto existe en Estados Unidos, ya están todos locos, ¿cachai? Como ahí hay más variedad de personas, hay más como situación, y yo era, ¿cachai? Claro. Y entonces llego a este espacio donde está lleno de mujeres lesbianas, como que aman a otras mujeres y que tienen relaciones de repente eternas o largas, y dije, aquí me quedo. No, pero hoy en día, y de hecho ayer lo hablaba, estaba en un cumpleaños de una de estas cabras lesbianas en este gran círculo, y era como, bueno, es que acá me siento tan cómoda, puedo fluir demasiado, podemos hablar de cosas que nos interesan a todas, o de cosas que, filo, le podría interesar a un grupo heterosexual, pero que en el fondo tú te sientes relajada estando nomás, ¿cachai? Entonces yo elijo juntarme con ellas más de lo que elijo juntarme con esta, no sé, quizás familia que me tocó o los amigos del colegio que te tocaron, ¿cachai? Claro. Sí lo he elegido, sí lo he elegido, en verdad. Y además es súper interesante porque finalmente como la diversidad sexual tiene su propia cultura, tiene su propio referente musicales, de moda, de película. Y esa cultura estuvo siempre tan invisibilizada que yo creo que es muy contenedor el poder hablar, digamos, de esa perspectiva, de esa historia, digamos, de referente, que no es lo mismo que la heterosexualidad. Sí, y literalmente defender ese lugar me parece súper interesante. Y dentro del espectro igual de todas como las letras de la comunidad, siempre he visto como que hay espacios más dificultosos también para ciertos grupos. Por ejemplo, las lesbianas estuvieron por mucho tiempo muy invisibilizadas. Sí, creo que es un tema más de visibilidad. Sí, responde también como al machismo, en cómo también, a pesar de que los gays, hombres,
eran discriminados las mujeres lesbianas, aún más discriminadas por ser mujeres. Sí, entonces era como... Ahí hay una era doble complejo. discriminación. Igual es Sí. verdad porque también al final también no es discriminación doble porque es como mejor visto en la sociedad porque están sexualizadas, o sea, como en la Sí, sociedad es como dos lesbianas pasan más piola que dos gays, pero en verdad no están así, ¿cachai? Es como una doble discriminación, solamente como porque es más cómodo ver a dos mujeres besándose porque están sexualizadas y es como un morbo Sí, po. a dos Sí. hombres en la calle porque... Por lo mismo ¿me somos explico? menos válidas en ese sentido. Correcto. ¿Cachai? Es como todavía estamos respondiendo a un deseo masculino y no a nuestro propio deseo de no obedecer a un deseo masculino. ¿Cachai? Es todo lo contrario, es como no es pa' no me ti. sirves, Claro. no te queremos a ti. La como- Cote de hecho decía como que en algún momento como la música también nos llevó a explorar de cierta manera estos espacios y pasó, lo vimos con Madonna, por ejemplo, que cuando ella tomó esa sexualización que había y la hizo suya y la explotó, se mal miró porque en Sí, realidad claro. era como... ¿Por qué ella puede estar disfrutando de este espacio de sexualidad en donde yo tenía el control como hombre cis en una cultura más machista y más patriarcal? Y que finalmente dice como me siento en desventaja porque ya no puedo controlar esta imagen de esta mujer que está empoderando a muchas más. Claro. Entonces igual es como heavy que también a través de la música uno va encontrando esos espacios de reconocimiento y va buscando también esa familia que uno Sí, pues. no tenía inicialmente. No, y es bacán, por ejemplo, yo ahora con mi grupo de amigas, todas mujeres lesbianas, vamos al concierto de Rubio, por ejemplo, que es una artista chilena, lesbiana, Amo. que es increíble, que su música es exquisita y que en vivo es muy, muy buena. Y vamos y está llena de personas como nosotras, ¿cachai? Entonces también eso, desde la música, que es muy interesante que se haya puesto sobre la mesa, es muy lindo que el arte al final como que nos da los espacios para juntarnos como comunidad también, porque escuchamos, sí, escuchamos lo mismo, ¿cachai? Como que de repente ir a una fiesta hetero no gusta tanto, no solo por el ambiente, sino porque la música que ponen no es la que a nosotros nos gusta. Como que es verdad que hay una cultura como más allá de simplemente si es que te parece o no que alguien sea o no homosexual, sino además es como los gustos, lo que nos gusta. Y Como, además el el tema ambiente. de la referencia, como lo que tú decías, y a los 19 años, como solo hay lesbianas en Estados Unidos, pero hoy día una niña de 10 años en el fondo va a prender la tele y va a ver a muchas lesbianas y eso obviamente hace que esa reflexión, esa exploración se dé a la edad que biológicamente corresponde. Sí, Claro. po. Y no hay un Claro. retraso que el que en general se ha tenido por ignorancia o porque finalmente no ves gente como tú en ninguna parte. Sí. No Es tienes cierto. referentes. De Por hecho, eso como la hay que ser centralización visible. igual ayuda a que sea más dificultoso aún en regiones. Por ejemplo, yo nací en la zona centro-sur de Chile y mis únicos referentes iniciales eran, no sé, en el Happening con Ja, como esa caricatura del gay que Sí. es Claro, peluquero. sí. Claro. Y es Estigmatizado triste de repente totalmente. como... Sí, po. Yo no quiero ser esa persona de la que se ríen y también uno está generando como un cierto rechazo cuando en verdad deberías tener la posibilidad de acceder también a identificarte con quienes son como tú. Por eso Sí. creo que hoy día el internet nos ha permitido también explorar esos espacios familiares de una manera mucho más amable, porque hay más referentes y uno se puede como sentir más identificado. Sí. Total. Hay a mí una... me pasa... No, por favor. A mí me pasa que yo también soy de Venezuela, de un pueblo, y como que me siento un poco como tú, como no tenía referentes cuando estaba pequeño, o sea, como que al final era como... Aparte, como que no encajaba en nada, ¿me entiendes? Como para mí era como... ¿Qué soy? ¿Sabes? Claro. Y cuestionármelo todo el tiempo porque al final no tenía ni referentes ni con quién hablarlo al final. Entonces era como, ¿qué hago? ¿Sabes? Y luego que me voy como de esta ciudad, o sea, este pueblito en el que vivía como a estudiar la universidad afuera, empiezo a tener como esta vida como de Hannah Montana. en la universidad era como Salir de la Hannah. burbuja al final. Claro, porque sales de una burbuja y finalmente como que no estás rodeado del mismo entorno que te juzga, que te Claro. dice como, oye, tienes que ser de esta manera y El tal. mundo es más grande de lo que te lo habían Afortunadamente, pintado. claro, afortunadamente yo siempre tuve como el apoyo de mis papás y como que siempre estuvieron ahí para mí, o sea, independientemente como de que sí me decían cosas, pero siento que era como un miedo o un estigma como infundado en ellos. Como que ellos nunca me decían como, tienes que ser así, ¿sabes? Y tienes que hacer estas cosas, sino era más como la sociedad se lo decía. Ellos como que me lo hacían saber de alguna manera, pero nunca me cuestionaron, nunca fue como de esto, y esto lo digo como fortuna porque no es la realidad que todos vivimos, ¿sabes? Entonces, luego ya me voy y sí que igual
teniendo el apoyo de mis papás, igual me cohibía un poco en algunas cosas, entonces tenía como esta doble vida de que la universidad era un poco más libre con estas personas que lo mismo, entornos seguros en los que de repente me sentía más cómodo y podía hablar de temas que con mi familia quizás no tanto en ese momento porque no había tanta información o no tenía como tantas herramientas para poder hacerlo. Y ya con el tiempo me fui dando cuenta que en verdad no estaba mal yo. O sea, no era como algo que el no tener referentes me hizo sentir un poco solo, pero el apoyo de mis papás y el apoyo de personas también externas que estuvieron en ese momento y siguen estando hoy en día, también como que me dieron esa contención como para crecer y de igual forma como que amar cada etapa que tuve. O sea, como en el proceso de crecer y entender qué era. Que al final igual no entenderte y no saber qué eres no está mal. O sea, porque si tienes información eso es algo muy importante y muy lindo de lo que tú haces, por ejemplo, en redes sociales, en TikTok, y por lo que te siguen mucho, es porque eres un referente muy único, digamos, en lo que eres, ¿cachai? Como esta persona que simplemente fluye en su expresión de género y en el fondo la gente a veces no lo entiende y es como filo, no hay que entenderlo, hay que simplemente ser y yo creo que hay muchas personas como tú que te miran y en el fondo dicen, por aquí voy, ¿cachai? Claro. Y es muy lindo lo que dicen, como que incluso me emociona un poco porque yo encontré una serie que se llama The L Word, onda, literalmente, que sí, pues es gringa, que es de hace muchísimo tiempo, que de hecho si ahora la quieres ver tienes que como Telegram y cosas como tránsfugas, ¿cachai? Y con mis amigas, que este grupo, de nuevo, le deberíamos poner un nombre. Bueno, ahora se llaman Let's Be Honest. La cuestión es que... Let's be honest. La cuestión es que siempre decimos como, ay, ¿con quién te identificas tú? Y la cuestión, porque hay una que es la que gesta, y la que quiere ser mamá, y la cuestión, y que quiere llevar una vida como maternal, pero siendo lesbiana, ¿cachai? Y hay otra que es como hiper mega abogada, que está como muy metida como en ese camino de la pega, de la vida. Entonces, claro, al final tú veías estos estereotipos, como tú decís, de referentes homosexuales, y te quedáis con uno solo, ¿cachai? En mi caso, mis primeras referentes en Glee, ¿cachai? Que son estas lesbianas hiper mega sexualizadas, hiper mega populares, minas, no sé qué, y quizás yo no me sentía identificada con eso, ¿cachai? Entonces no me hizo sentido hasta que empecé a conocer a otras lesbianas. Entonces creo que es muy bonito tanto lo que estamos haciendo ahora como lo que hacen todas las personas disidentes al mostrarse, porque al final ser visibles es efectivamente, o podría ser una gran ayuda para los que vienen. Siento que al final es una historia que se repite como con todos nosotros, y la mayoría como de la gente disidente ha tenido como la misma historia de que no tenía referentes. Imagínense si a ustedes les costó tener referentes, como para mí lo que fue tener referentes trans, que era mucho menos, ¿cachai? Como que al final yo creo que desde los 10 años yo empecé a tener como cuestionamientos acerca de mi identidad de género, y después en el tiempo al final como que me hice lesbiana y salí del closet como lesbiana porque era lo que más se aceptaba socialmente y porque era como chuta, ¿qué más hago? Como que no sé qué más hacer, y al final por un momento como que sí me sentí cómodo en ese lado y todo, pero como que sentía que necesitaba más y no podía entenderlo, hasta que un día me puse a investigar y me apareció como un referente trans así, pero no sé, gringo, lo mismo, ¿cachai? Pero como uno de esos, y de repente lo agarráis y te empieza a salir más y más, y al final creo que mi primera referente como trans, como era la Daniela Vega, ¿cachai? Y imagínate que la misma gente de la comunidad como que al principio, no sé, pues un día fui a un show de La Botota, ¿cachai? Y La Botota me subió al escenario y me dijo como... Yo le dije mi nombre y me salió un gallito porque justo estaba iniciando mi transición, ¿cachai? Y me dio la mano y me dijo Daniela Vega, ¿cachai? Y se rió de mí, pues en mi cara, ¿cachai? Por mi transición. Entonces eso a mí me dejó igual como súper choqueado, y hasta el día de hoy me acuerdo, aunque pasó el 2019, ¿cachai? Pero al final como que siento que son espacios que se tienen que dar, y al final tú tratáis de elegir a la gente con la que querís que te apoye, pero igual es difícil, ¿cachai? Como que enfrentarse al ambiente y como abrir la capita del ambiente y mover las cosas para que la gente piense distinto, igual es súper difícil. ¿Y hasta qué momento tenía energía para eso también? Obvio, para aguantar cosas. Entonces... Es súper relevante lo que decís, Tatán, porque yo creo que hay muchas personas que quizás pueden ver esto y que no tienen ningún tipo de referente hasta hoy día, y como que estés tú diciendo, ¿sabéis qué? En verdad... No cualquiera puede ser mi referente, porque no es como
somos todos gays, nos vamos a encontrar y como que ya listo, now kiss. No, Sí, es como... Tengo un es como amigo el típico, gay tengo un que te amigo puede gay. gustar. claro, finalmente como que dentro de nuestra comunidad hay distintos espectros y hay distintos matices también, como finalmente no tienes que identificarte con la primera persona de la comunidad que viste, sino que tienes que identificarte con aquella que te hace sentido y no tienes que cuestionarte tanto si es que se ve como tú o no, sino que es principalmente como desde donde uno siente. Correcto. Claro. Creo que en... Cosas valóricas, como de Sí. principios también, siento que se comparte caleta. Hoy en día igual creo que nos pasa algo súper heavy que tiene que ver con que hay muchos conceptos y muchas palabras que utilizamos y que nosotros vamos incorporando porque a medida que los vamos viviendo, las vamos entendiendo un poco más. Pero hay muchas cosas que nos hacen poco sentido cuando estamos más pequeños o cuando en realidad, no sé, tenemos que interactuar con personas que no han tenido el mismo acceso a vivir y experienciar con personas de la comunidad y es mucho más difícil, no sé, por ejemplo, explicarle a alguien qué es ser queer o qué es disidencia o, Claro. o las interseccionalidades que existen o una doble discriminación como lo hablábamos recién. No siempre es tan fácil de entender. ¿Les ha costado como lidiar también como con la familia o con otras personas cercanas a ustedes respecto a la manera en como poder explicarse a sí mismas? Claro, como de tu realidad finalmente. Ajá. Yo creo que a mí, por como no estoy ni allá ni aquí, es como siempre un tema, lo que tú decías, Sí, como que finalmente yo soy y ya está. Pero para la gente es un tema, yo creo que a mí no me interesan como los conceptos porque ya tengo la información suficiente para entender que una realidad es válida, sea diferente o no, ¿me entiendes? O sea, como que al final todas las realidades son válidas siempre y cuando no hagan daño a los demás, todo está bien, puedes ser tú y ya está. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, a mí me pasa algo y es que yo entiendo que no todas las personas tienen la información, porque imagínate, o sea, si nosotros estando en este punto no tenemos información, imagínate nuestros papás, imagínate antes de ellos, o sea, como que entiendo eso, pero tampoco me puedo hacer cargo, o sea, ¿hasta dónde me hago cargo yo de esto? Entonces es como, con mis papás, como que siempre tuve la disposición de explicarles, oye, esto viene de esto, o sea, por ejemplo, de mis cambios físicos, para ellos eran como... O sea, porque para mí fue como dejarme crecer el cabello, ponerme uñas, qué sé yo, cosas así, o vestirme de una manera distinta, porque también está el concepto de feminidad y masculinidad, que es algo totalmente impuesto, porque lo que es masculino para ti, para mí puede ser completamente distinto. Pero con ellos fue como darles como esta posibilidad de entender, o sea, de ayudarles a entender mi realidad, de ayudarles a entender que sí, me he visto de esta manera, pero no por eso soy esto. O sea, no me encasilles, ¿me entiendes? Porque sí es verdad que yo estoy como fluyendo en lo que tú quieras, pero para ti puedo ser esto. O sea, para ti sigo siendo la misma persona porque no he cambiado nada. O sea, lo que ha cambiado en mí es quizás la forma en la que me relaciono de una manera distinta y la forma en la que tú me puedes percibir, pero finalmente sigo siendo lo mismo. Exacto. Entonces es como... Yo creo que va un poco del convivir con una realidad distinta, pero también tener información. Pero tienen que estar ambas, porque no es como solamente, ay, me informo, pero no eres capaz de compartir con una realidad distinta a la tuya. Sí, exacto. Porque entonces no la vas a poder entender. O sea, yo creo que tú entiendes a partir de... Para mí, una cosa que me pasó con mi papá, específicamente, que fue como, él me dijo, es muy triste, pero el ser humano no aprende en cabeza ajena. O sea, tú me puedes explicar millones de cosas, pero hasta que yo no supe de tu realidad, no fui capaz de entender la tuya y poder entender y empatizar con otra. ¿Cachai? Entonces siento que eso es súper importante. O sea, educar a nuestros entornos, al que quiere ser educado también, porque sí que es verdad que no nos podemos hacer responsables. Exacto. Pero sí es importante, como que siento que educar a las personas que están a tu alrededor va a hacer la diferencia, porque quizás esas personas también van a convivir con otras realidades y también le van a explicar lo mismo. Entonces es como un canal de difusión. Sobre todo si tenéis como las habilidades blandas para lograr que tu mensaje sea escuchado, ¿cachai? Yo siento que las personas que tienen las habilidades blandas como de la comunicación y están como con ese rol social como de ayudar como y de educar a la gente, como que con mayor razón tienen esa como ese peso por entre comillas en la espalda y se sienten como obligados también a estar todo el rato como tratando de informar, ¿cachai? Y hasta qué punto también tú como persona como establecí los parámetros igual de dónde sí y hasta qué punto también, pues, ¿cachai? Sí, creo que es súper heavy porque a mí me pasa que me topo mucho con personas que me dicen así como, ay, pero ¿para qué tanta cuestión? ¿Para qué tanta letra? Como, ¿para qué o sea, yo desde mi punto de vista pienso muy similar a Jorge y es como que realmente a mí no me importa tanto la letra, no me importa tanto cuál es el espectro, a dónde perteneces o no, porque simplemente eres tú y estás viviendo y bacán, sé libre, hacerlo. Pero desde un punto de vista más social creo yo que sí es necesario que se
integren estas etiquetas para que las personas poco a poco las vayan como absorbiendo y Claro. que lleguemos al punto en donde ya no sea necesario preguntar. Exacto. Claro. Porque no está bien preguntarse qué es lo que hace otra persona o cómo se siente otra persona respecto a su expresión, respecto a su sexualidad. Siento que en la Entonces- actualidad como que es necesario que existan estos conceptos para poder ubicarnos. Es que sí, po, las etiquetas son necesarias que existan, porque hay gente que es mucho más, por ejemplo, yo que soy mucho más cuadrado como de mente y como que yo necesito, por ejemplo, encasillarme en un lugar para sentirme comprendido por alguien o como por ese entorno, ¿cachai? Por ejemplo, Claro, te ayuda como a a situarte. mí me ayuda, ¿cachai? Pero hay Eso otras es. personas a las que la etiqueta no les sirve y ya teniendo, al final es como ponerle etiqueta a los condimentos, como si a ti te sirve, bacán, pero eso no significa que a mí me vaya a servir o simplemente existen para poder, porque los seres humanos necesitamos como sentirnos parte de algo, como encasillarnos en algún lugar y Sí, el al sentido final... de pertenencia igual, y creo que es eso es súper demasiado heavy. importante, como que por ejemplo para mí, hoy siendo una mujer lesbiana, creo que tuve que transitar por la bisexualidad sí o sí, y ese tránsito por la bisexualidad fue mucho más complejo que sentirme lesbiana realmente, porque era como, porque obviamente los bisexuales y las bisexuales como que no están como tan validadas, porque es como, ya, pues, elige un lado, Que es como la o etapa de eres transición, promiscua, ¿cachai? o qué sé yo, ¿cachai? Es como lo que ha Em, ido pasando de a poco progresivamente. Como que O hubo como un los no momento en que- binarios, ¿cachai? Sí. Como la Claro, etapa de claro, transición. claro. Hubo un momento en que los gays no eran muy comprendidos, ahora como ya que se entendió un poco, como que ya, next, vienen las lesbianas que estaban un poco Después invisibilizadas. next, los trans, Next, y así. y así, Pero por y eso, creo que para- ahora hoy día como hay una lucha muy... Me he encontrado con amigos como bisexuales que dicen así como... Es súper difícil ser querido siendo bisexual. Sí. Y es porque están muy invisibilizados. Sí. Así como muchas otras de las letras del espectro también. Pero por eso para que yo- mí la yo creo- bisexualidad y verlo en videos de YouTube y verlo en Instagram y que saliera bisexualidad y lo que significaba y que la gente lo publicara para el Día de la Visibilidad Bisexual o para el Día del Orgullo, que en el fondo la gente se mostrara bisexual, para mí era muy importante para yo poder sentirme bisexual y así dar un paso más allá, a poder encontrarme lesbiana y poder hoy estar viviendo vínculos sexoafectivos ricos, holísticos, ¿cachai? Como que antes no vivía con hombres, ¿cachai? Sí. Como... Yo creo que también ha ayudado mucho como a educar de a poco a la sociedad. O sea, hace 20 años era como gays y gente rara. ¿No? Esos eran los términos. claro. Sí. Y ahora en el fondo puedes no o sí entender bien qué es ser trans, pero esa palabra Existe. está, Claro. existe, y Sí. tú prendes la tele y está esa palabra. Entonces yo creo que también sirve para poder identificar cierto tipo y aprender, y además asumir que yo creo que cada uno de nosotros tiene muchas identidades, como yo Sí. puedo ser deportista, puedo identificarme con ser chilena, ser lesbiana, ser, no sé, buena para comer. Entonces también yo creo que es importante como asumir que esta es otra identidad dentro de Exacto. Sí. un mundo, digamos, que Dentro del convive. espectro. Claro, Pero dentro por de eso los- es tan dentro de todo lo que injusto eres. para las personas de la comunidad cuando somos tan marginadas, porque al final cada ser humano necesita y tiene derecho a poder ir construyendo su identidad con Sí, todas po. sus capas. Sí, yo y creo que que- nosotros no sí. podamos, ¿cachai? Empoderarnos de esa parte de nuestra identidad, que es nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, es súper injusto, ¿cachai? Porque al final hay una parte incompleta en nosotros que tenemos que luchar mucho más allá para poder sentirnos completos y poder ser felices. Ya, la felicidad es un... ¿ya? Pero como Está sobrevalorada. acercar... No, y existe realmente. Como nadar pero como- siempre contra la corriente. pero acercarnos a ese a ese estado de más plenitud en la vida, podríamos decirlo así, es más difícil porque siempre hay algo de nuestra identidad que en realidad para los heterosexuales es nomás, Claro. ¿cachai? Claro. Que estamos ahí tratando de hacer calzar todo el rato y es súper injusto y por eso hay que seguir luchando. Yo creo que también igual es una lucha como cuando te encasillan en algo. Yo siento que por eso hablo tanto como desde mi realidad. Siempre hablo desde mi realidad sin ánimos de imponer absolutamente nada. O sea, esto es mi realidad y la tuya puede ser diferente y somos válidos ambos. La cosa es que yo siento que en el proceso en el que te construyes, experimentas mil cosas. Por ejemplo, tú que tuviste que pasar como por este proceso como de transición en el que te sentías bisexual porque era lo que te acomodaba en ese momento, o en el momento tú también con el tema como de ser lesbiana en ese momento. Siento que no es como juzgable, ¿me entiendes? Porque al final, si en ese momento te sentías de esa manera y eso hizo que hoy te veas de esta manera, creo que no es como un tema como de, pero ¿por qué antes dijiste que Es eras parte esto? del O porque antes... proceso. Claro. Es como entender que en verdad son etapas y que el ser humano es un ser cambiante y que evoluciona día con día y lo que hoy eres, mañana quizás no, y es completamente válido, ¿no? Es como
un tema de juzgar como lo que puedo hacer hoy y mañana quizás pueda hacer otra cosa, porque yo hoy día puedo encasillarme y decir soy esto y mañana puedo encasillarme y decir soy lo otro. Claro. Y en Evolucionar como ser verdad humano. no pasa nada, o sea, como que en verdad el cuestionamiento viene de qué tan infeliz eres como para fijarte en la realidad de otra persona y no concentrarte en lo tuyo. Si en verdad mi vida no hace nada en la tuya. O sea, De como alguna que- manera siento que hemos tenido como una presión un poco impuesta respecto a la deconstrucción que puede llevar cada uno, porque claro, no es como que formas parte de la comunidad y ya estás desconstruida inmediatamente, no. Es un proceso que es lento, que uno va De hecho, no. descubriendo como Que al principio puede que paso ni a siquiera paso. se haya deconstruido. O sea, al no creo que principio- muchos de nosotros hemos tenido probablemente homofobia internalizada sin saberlo y es difícil para uno también decir, ¿sabéis qué? LGBT-fobia o LGBT-odio, como se quiera nombrar, uno sin querer finalmente Cae en como esas cosas igual. está inserto en una sociedad Sí, que es así, por lo tanto hay cosas que uno arrastra y que a veces cree que no, y es difícil decir, ¿sabéis qué? Sí, yo también estuve en este espacio, porque es doloroso, porque uno no quiere hacer sentir ese dolor que uno sintió a otra persona, pero la manera de avanzar es también como reconocer y ser como maduros o capaces de decir, ¿sabéis qué? También me puedo equivocar y también puedo mejorar eso, como si uno se equivoca y quiere quedarse como con esa equivocación y esta es me muero en mi ley, creo que no está tan buena la manera en cómo uno lo puede tomar, pero si eres capaz de tomar ese espacio y resarcirlo de alguna manera y hacer lo que puedas, incluso como Reconocer. hablando con tu vecino, que quizás lo veis que es más distinto y efectivamente no es como que tengas que hablarlo abiertamente con todo el mundo, sino que hay pequeñas cosas que te pueden apañar en esa deconstrucción. Hay como momentos que, no sé, por ejemplo, a mí me pasó que yo estaba en la media. Entonces yo tenía una amiga que era compañera del curso y al día de hoy ya es mi mejor amiga. Yo viví todo mi proceso de transición de ser hetero, bisexual, a ser gay con mi mejor amiga porque ella tiene una inteligencia emocional que yo no pude tener, pero que ella sí tiene y que me ha ayudado en todo el proceso. Porque si yo, por ejemplo, cuando era joven, yo tuve pololas. Tuve muchas Sigue pololas. siendo joven, no te preocupes. No, el tiempo pasa, cópela. Pero ella no me veía feliz con esas personas. Hasta que me empezó a ver feliz con un hombre y me dijo, bueno, esto es lo tuyo. Ándate por ese lado, ¿cachai? Y si no hubiera sido por ella, quizás yo no sería gay el día de hoy. ¿Cachai? Claro. Porque yo de por sí sé que lo tengo integrado en mi chip. Porque yo creo que las personas nacemos Uno con sabe, orientación, igual, po. ¿cachai? Entonces, si quizás a veces hay personas como que te dan ese puntapié, ¿cachai? Y puede ser diferentes personas, puede ser tu mejor amiga, puede ser un vecino, ¿cachai? Puede ser una tía. Yo la primera vez que le dije a alguien que era gay, era una tía mía, ¿cachai? Entonces... Puede ser incluso tu pareja. po. Claro, puede ser la pareja, ¿cachai? Y siendo una tía, por ejemplo, que es muy religiosa, una tía pastora, Ya, y que tu heavy. tía pastora te acepte, ¿cachai? Es como algo ya, otro Bacán. aspecto. Sí, Qué bacán. es muy fuerte. O sea, igual es súper heavy como entender que una persona que es como un poco ajena a ti porque lo ves como desde no sé, la religión, como sentir que te apañe, porque normalmente uno está también en esa bola de que no quiere sentirse tan vulnerable y generalmente la religión como que nos da Te tiende ese como a espacio de disminuir, vulnerabilidad. Sí. ¿cachai? Porque igual la religión es muy cuática, que tú estás en tu búsqueda de identidad y constantemente puedes tener a una familia, ¿cachai? A un tío, a una abuela, a tu propia mamá o a tu propio papá diciéndote, pero es que la Biblia no dice eso, Dios no te va a amar y es que no, ¿cachai? Porque la religión puede complementarte, ¿cachai? Como persona, ¿cachai? Independientemente de tu orientación sexual. Exacto, de hecho como que creo que cuando era muy chico tuve una curiosidad muy grande por lo eclesiástico, por lo religioso y empecé a indagar en distintos espacios como, no sé, creo que fui a la iglesia de Adventista del Séptimo Día, estuve en la iglesia evangélica, en distintas congregaciones evangélicas, estuve como visitando los mormones, también lo católico que venía de mi familia, y como intentando encontrar de alguna manera ese punto de unión como de mí con la religión, porque también la sentía parte mío, pero de algún modo me empujaba a no querer estar ahí o a sentirme incómodo o a no ser parte de. Y fue súper triste en algún momento como pensar que yo no podía vivir ese espacio que me parecía tan bonito en mi familia igual. Uy, qué fuerte lo que decís, porque me acuerdo perfectamente, yo igual tengo familia religiosa y de hecho el año
17, si no me equivoco, a mí me mandaron para Estados Unidos con mi familia religiosa, pastor de iglesia, onda, evangélicos pentecostales así, cuáticos igual, que tenían estudios bíblicos 3 veces a la semana y los domingos misa, ¿cachai? Entonces, a mí me llevaron allá con la excusa de que iba a aprender inglés y que me iba como a conocer otra cultura, cosa que sí fue así, pero ellos me llevaron como para cambiarme el switch, ¿cachai? Me obligaban a ir con ellos a la iglesia, me obligaban a ir a misa, como... Todo era súper estricto con ellos, ¿cachai? Y justo cuando tuve ese viaje, yo en ese viaje conocí a la persona por la que yo decidí hacer mi transición, ¿cachai? Ya. Que también fue una persona X, Mira. ¿cachai? Que yo pedí una señal divina al universo y le dije, universo, por favor, ayúdame a tomar esta decisión, ¿cachai? Y en mi escala en Panamá justo conocí a una persona que me dijo como, hola, ¿cómo estás? Y se acercó a hablarme así muy de la nada y me dijo, ¿cómo te llamas? Y yo, no, me llamo Valentina. Y tú, me dijo, no, ahora me llamo Sebastián. Y yo como que quedé cachú y le pregunté, ¿cachai? Y ahí como que me empezó a decir todo que era trans y todo. Y yo dije, listo, como que aquí está la señal que yo estaba buscando. Y todo ese viaje a mí me sirvió. Porque yo como estaba lejos de mi familia, que no lo iba a entender, ¿cachai? Que ya en ese había quedado como lesbiana en Chile, ¿cachai? Como que este viaje me sirvió para empezar a expresar mi expresión de género, ¿cachai? Y empezar a vestirme como yo quería, como yo me sentía más cómodo, porque allá nadie me estaba poniendo como... Estaba yo a rienda suelta, ¿cachai? Claro. Entonces al final está combinado como todo, las cosas externas y la religión, que a pesar de tener una influencia religiosa muy presente y muy potente, porque trataban de cambiarme, ¿cachai? En cierto punto me llegué a creer la cuestión porque me hablaban del rapto, ¿cachai? Que es un pasaje del Apocalipsis. Y yo decía como, que heavy que en algún momento va a pasar el rapto y a mí no me van a llevar porque soy trans o porque no estoy metido en la religión, ¿cachai? Entonces al final como que la religión misma te excluye de como el reino de los cielos y la volada, y al final es un círculo vicioso que bacán que tu tía sea como mucho más deconstruida con Sí. respecto a la Como más religión. open mic, ¿cachai? Claro, po. Yo creo Igual- que... Religious open mind. Igual hay espacios como la religión que son similares, como algunos trabajos, por ejemplo. No sé, quizás los que somos más adultos hemos tenido posibilidad de trabajar en más lugares, pero siempre es como un espacio como difícil de abordar. Porque, claro, hasta cierto punto uno sí se siente libre de ser quien es en su entorno, con la gente que quiere, pero en el trabajo muchas veces tú también dependes de personas que son de una cultura o una mentalidad que es un poco más cerrada y te da miedo como perder tu pega, ponte tú, Sí. por ser quien eres. Como que la mayoría de los jefes son de los 40 para arriba. ¿Ya? La mayoría. Sí, en ¿cachai? general como que hay una cultura también en Chile que es como Es verdad, que pasan mientras casi todas más las pegas. adulto quizás más responsable de alguna manera, cuando no necesariamente es así. Entonces, no sé, también hay espacios en los que yo recuerdo haber estado una vez en una reunión donde alguien trabajaba en una agencia de publicidad y yo me pintaba las uñas mucho en ese tiempo porque me gustaba mucho, todavía me gusta, pero me hace un poquito mal para las uñas, así que no me la pinto tanto ahora. En donde fue una reunión y alguien me dice así como, ¿tú por qué te pintas las uñas para venir a trabajar? Y a mí me resonó mucho esa pregunta porque fue como, ¿Qué te importa? ok, ya. como... Sí, uno, ¿qué te importa? Que es lo primero que uno dice, como métete, Ay, yo métete- toma métete eso. en lo tuyo, no te metas en lo mío. Pero inmediatamente yo reaccioné y le dije así como, ¿y a ti quién te dijo que yo me pinto las uñas para venir a trabajar? Claro. Yo me pinto las uñas Para porque a mí me nada. gusta tener las uñas pintadas. No para venir a trabajar y demostrarte a ti algo. Y anda a preguntárselo a ¿Cachai? la Y es mujer como- que va a trabajar con la uña pintada. Exacto, y es como Tampoco que esa te lo persona Ajá. quedó súper descolocada y me dijo así como, puta, sorry, perdón, no sabía que eso podía ser una pregunta tan incómoda, y en realidad es como, sí, como... ¿Por qué hoy día viniste con calzoncillos verdes, cachai? Como para trabajar. En realidad es como, no, uno se viste y se pone lo que tiene. Entonces, creo que a veces los espacios como laborales pueden ser un poco agresivos. ¿Han tenido como alguna, no sé, experiencia de ese tipo, como que les haya hecho sentir incómodos? Yo creo que por como estamos construidos, no vamos a dejar de tener este tipo de experiencias, por lo menos hasta lo que estamos viviendo actualmente. Porque volvemos a lo mismo, cómo está construido, o sea, qué concepto de masculinidad tenemos y qué concepto de feminidad tenemos. Porque probablemente yo me pueda sentir muy femenino, pero eso, o tú me puedas percibir muy femenino, pero yo quizás no me percibo tan... Porque lo femenino es que lo sutil, lo más delicado, el Claro. pintarse las uñas, la fragilidad, y es como un montón El de cosas maquillaje. que es como un montón de estereotipos que le ponen a lo que es
a lo que significa ser mujer Claro. y a lo que significa... porque aparte vivimos, y para nadie es un secreto, vivimos en un mundo binario, donde literal solamente existe el hombre y la mujer y lo demás es puro invento. Y es como, no funciona así, o sea, no, hay muchísimas más realidades y entenderlo es parte del proceso, pero sí que es verdad que en los trabajos el hecho de lo que conlleva ser un hombre te exige ser de cierta manera. A mí me pasó, por ejemplo, que cuando recién llegué a Chile, yo llegué a Chile sin nada, ¿me entiendes? Como llegué a trabajar a lo que me saliera y empecé trabajando en un restaurante. Y siempre, yo tenía en ese momento el cabello como, un poco como tú, pero un poco más largo, arriba. Y me acuerdo que me exigían cada tanto cortarme el cabello porque era como un tema como De imagen. de imagen. Y era como, pero ¿por qué no puedo tener el pelo largo y hacerme, no sé, una cola? Como lo pueden hacer como las mujeres, porque ya, un tema de higiene o lo que sea. Pero no, porque como era hombre tenía que tener el cabello corto porque era lo normal y era lo que el local permitía en ese momento, ¿me entiendes? Y que esto como cosas mínimas, porque te exigen muchísimas más cosas. Claro. Pero de nuevo a lo mismo, vengo a lo mismo, es por el concepto que tienen de lo que un hombre debería ser o el concepto que tienen de lo que una mujer debería ser, ¿sabes? Exacto. Entonces como que hay que deconstruir como el hecho de que si eres mujer tienes que ser súper femenina y tienes que hablar súper bajito, tienes que estar por debajo del hombre. Tienes que usar ropa muy apretada, Claro. ¿cachai? Mira, cacha que yo cuando lo preguntaste dije, no, a mí no me ha pasado, como, qué suerte. Y en verdad no solamente tiene que ver con los afueras, sino también con el binarismo de la idea de lo que es ser femenina y masculina en los adentros, en la personalidad, en la manera en la cual nos movemos. Entonces yo sí en pegas, como he hecho clases de actuación, siendo actriz y cosas, y en ciertos lugares personas que no toleran que una tenga una personalidad de líder, o que diga las cosas, o que no escuche nomás y se quede callada. Entonces como que de repente ver a una mujer empoderada de su energía masculina, o de, en el fondo, esta energía más yang, que se le llama, que es como esta que te lleva a la acción, ¿cachai? Sí, a ver, la humanidad, las mujeres y los hombres y todas las personas en general tenemos ambas energías, ¿cachai? Y las tenemos porque nos sirven para algo. Entonces, toda la energía yang nos sirve para hacer, para como movilizarnos, ¿cachai? Y la yin nos sirve como para otro tipo de cosas, para conectar con los demás, por ejemplo, ¿cachai? Y nuestras vulnerabilidades y entre tanto más. Entonces, como que yo desde muy, muy chica que trabajo y que tengo como este cuero chancho para salir a exigir lo que a mí me corresponde, ¿cachai? Y exigir mis derechos en la calle como mujer feminista y De etcétera. hecho, como que cuando yo te veo, digo, como esta mujer sabe lo que quiere, como tu puro ímpetu. tu impronta es Sí. como tú entras y ocupas ese espacio. ¿Cachai? Como que es difícil como querer como ir en contra de aquello, porque sabéis que lo tenéis tan claro que creo que eso descoloca a muchas personas en Ya, pues, y general. en pegas me han dejado ir como por no quedarme callada, ¿cachai? Y creo que eso sí es discriminación, en un Obvio. cierto punto. Absolutamente. Obvio, po. Oye, Cote, y tú que tenés que lidiar como con espacios súper heavy, porque en realidad tú estás a cargo como de dirigir muchas cosas en general. Me imagino que también como, aparte de vivir como discriminación de repente, solo porque somos parte de la comunidad, me imagino que lidias mucho con el machismo también respecto como a esos medios juegos de poder de repente que hay como entre algunas personas que quizás desmerecen la pega tuya o lo que fuese solo por tu posición, ¿cachai? Como actual. Sí, yo creo que es un poco lo que tiene que ver con cómo se ha relegado a la mujer a ciertas formas, ciertos tonos, cierta como amabilidad que en el fondo a veces no te sirve ser amable y tenés que poner los puntos sobre la I, etcétera. Y ahí, claro, yo estoy súper de acuerdo en que genera como un roce o un extrañamiento o un ay, qué amachotada, o etcétera. Pero yo creo que ha ido cambiando ese concepto justamente por la visibilidad que existe hoy de distintos tipos de personas. Y cuando hablamos de trabajo, yo creo que hay un punto que no se ha tocado que es súper relevante, que es, hoy día, por ejemplo, no tenemos como buenas estadísticas de qué pasa, cuál es la relación entre la diversidad sexual y el trabajo. Porque sabemos, ¿verdad?, que por violencia muchas personas trans, sobre todo, no terminan el colegio.
que si no terminan el colegio, como su expectativa de tipos de trabajo es súper precaria. Entonces, y eso es un problema que existe, que es súper urgente, porque claro, quizás nosotros estamos hablando de ya mantenerse en el trabajo, o qué pasa ya en el trabajo, pero hay muchas personas que no pueden acceder. Y eso yo creo que es bien preocupante, porque finalmente si tú no tienes independencia económica, no tienes independencia, digamos, de ningún tipo. Entonces es mucho más difícil, por ejemplo, vivir una vida siendo gay, por poner algo más simple, si es que no tienes la posibilidad, por ejemplo, de tener tu propio, o sea, arrendar un lugar, ¿cachai? Pasa mucho, por ejemplo, con personas que viven violencia dentro de su familia, que claro, si no tienes independencia económica, no te puedes ir. O sea, hay muchas personas que actualmente, bueno, desde lo que he podido conocer conversando y estando con algunas personas trans, por ejemplo, muchas de las personas trans están obligadas a vivir con su agresor. Claro, por ejemplo. Bueno, la pandemia pasó súper mucho. heavy cómo eso sucede. Y como a veces también es fuerte decir la palabra agresor, pero también existen agresores en los trabajos. Sí, claro. Entonces, Sí. no es como que sea solamente una acción física el agredir, sino que también hay muchas maneras más. Entonces, también es como llamar a no sentir miedo de decir las cosas como verdaderamente son, como verdaderamente se sienten. O sea... Hay muchas formas de pasar a llevar en un trabajo a alguien, ¿cachai? Sí, Y tú te das cuenta cuando es porque eres trans o es porque si así bien la pega y estáis haciendo, ¿cachai? Yo no voy a decir dónde porque todavía trabajo ahí, pero me pasa que tengo un trabajo donde soy de los mejores que hay, de los mejores coordinadores que hay, tengo ya más de 5 años de antigüedad de trabajo, todo, ¿cachai? Pero aún así tengo un jefe extremadamente machista, ¿cachai? Extremadamente que como que en un principio sí se jactó de que él me iba a aceptar en el trabajo porque le daba lo mismo que yo fuera trans y toda la cuestión. Pero a la hora de evaluar como mi desempeño en el trabajo o a la hora de hablar conmigo cuando hay cosas que están saliendo mal y yo no estoy como sabiendo cómo resolverlas, primero me exige más que al resto. Segundo, como que no valora las cosas que yo hago como por el trabajo, ¿cachai? Siendo que, loco, logré meter a un amigo mío hetero cis a la pega y el loco hizo una pega muy normal, muy tranqui y... bueno, alabando al loco, ¿cachai? Y yo me esforcé 3.000 veces, 4.000 veces más por la pega para que todo saliera perfecto y ni un recibimiento, ni más plata, ¿cachai? Entonces eso al final, al fondo a mí me hace detestar el lugar donde el que estoy trabajando porque siento que no me valora lo suficiente y siento que el loco en verdad lo hace porque en el fondo le choca que sea trans, le choca que yo sea trans y que haga tan bien la pega que no pueda enojarse conmigo por nada. Siento que su cabeza está tan trastornada de cierta forma que jamás va a valorar como mi desempeño laboral de buena forma y al final yo tengo que tratar con su esposa, ¿cachai? Que es como la encargada. Es un poco lo que hablábamos como Es de la heavy. identidad, que yo pensaba mucho como que al final cuando tú describes a alguien hetero, no, esta persona es, no sé, estudió tal cosa, trabaja en tal cosa, tiene tantos años, le gusta este deporte, no sé qué, no decís, es hetero. Claro. En Claro, general, claro. cuando describes a alguien de la comunidad, partís por, Tipo. es lesbiana, Es trans. Sí. y además estudió no sé qué, Claro, y además claro. le va súper bien. Sí, como Es que como... es lo primero que te... Como que es como que fuera Una lo limitante. que- una limitante y lo más importante que te identifica, ¿cachai? Claro. Y eso, si bien a mí particularmente me encanta, yo soy la primera en decir como, hola, soy Camila, soy lesbiana, como que, porque es algo que a mí me mueve, ¿cachai? En la vida, Yo ¿cachai? tengo el trans Hay gente tatuado en que la quiere cara. que sea Sí. una cosa más nomás de su identidad, ¿cachai? Y eso es súper heavy porque pasa en las pegas, pasa en Sí. las familias, pasa cuando trae a cualquier tipo de grupo humano. No puede ser que hasta el día de hoy para nosotros sea la primera etiqueta. Nosotros en teatro hicimos un juego que era de identidad, ¿ya? Entonces tenías que poner como 5 cosas. Tú, no sé, si es que eres hermano mayor, menor, no sé qué, orientación sexual, que había estudiado, no sé, bla, bla, bla. Y después las tenían que poner en orden para ver qué para ti era más importante en cuanto a tu identidad.
Y era muy heavy, pues, porque pasaba mucho que con las disidencias ponían mucho su orientación sexual o su identidad sexual al comienzo. Y el resto, los heterosexuales, era de las últimas, ¿cachai? Antes lo identificaba a ser actores o actrices, o antes lo identificaba a ser como otro tipo de cosas, ¿cachai? Como, ¿por qué se vuelve tan protagónico Por la para lucha. nosotros? Sí, pues yo ¿cachai? creo la porque lucha- te ha por la costado lucha que hay, tanto, es una lucha creo constante. que te ha costado tanto ser quien eres Que te lo mereces tatuáis ese en la lugar cara, incluso. ¿cachai? Claro. O sea, Sí. claro, porque Es si toda yo una fuera, guerra. no sé, medallista olímpico, claro, también podría como en primer lugar Claro. soy medallista olímpico Obvio, por po. ese... Claro, ser hetero no ha costado, pero yo creo que merece incluso ese lugar. Claro. Y yo creo que en algún momento, cuando ya no sea, años más, cuando esto esté mucho más normalizado, Claro, como que que se no va a sea perder tema. también esa... Sí, po. Va a ser como ya normal, y digamos, y se va a perder incluso esa historia de... Porque si a nosotros nos costó, no sé, hace 40 años... Era mucho más peor, difícil. claro. Yo, de hecho, encuentro que al día de hoy, yo que tengo mi perfil y que tengo mis pronombres, al lado de mi nombre tengo una banderita trans. Y Claro. siento que eso igual es súper potente porque al final cualquier persona que se mete a tu perfil, al tiro automáticamente lo sabe, ¿cachai? Y igual es potente que al final como que tenía el trans y la bandera Sí, tatuada en la sí, frente, ¿cachai? Sí. Yo Igual a creo mí que, me encanta eso. creo que igual es un tema como un poco personal. Sí. Sí, va a depender de la lucha de cada uno. Pero también como que hay personas que dependiendo de su realidad, de cómo llegaron a ser lo que son hoy en día, van a sentir el nivel de relevancia que le dan Claro. al ser, ¿sabes? A tu realidad. Entonces también, porque también yo vivo con dos realidades muy cercanas y ambas son completamente distintas, y aunque ambas son trans, como que real son tan distintas, una todo el tiempo está como diciendo soy trans, soy trans, soy trans, soy trans, y hay otra que en verdad no quiere, o sea, no es como que no quiera, pero es como soy esto, pero Le en verdad no es adelante. lo único que me representa, o no es lo único que me Claro. hace, ¿me entiendes? Entonces va a depender de la realidad, de qué Depende tanto te cómo- costó exacto. llegar a donde estás. Y a veces ¿Cómo no te se trata identificas? del costo, a veces se trata de que en verdad no quiero que lo único que me represente sea Eso. mi Sí, realidad, claro, ¿sabes? sí. ¿Cuáles son tus prioridades? po, Claro, en porque, la vida? porque realmente Porque quizás... querés que te sí, reconozcan al claro, final. porque realmente es como, soy esto, pero en verdad soy mucho más que esto, ¿cachai? Obvio. Aunque que no, o sea, no quiero quitarle como nivel de importancia, no quiero que se Obvio. malinterprete, pero como va a depender de la realidad, el qué tanto me sienta así o qué tanto me represente. Como cuando tú te Cualquier presentas, cosa. pues, ¿qué es lo que decís de ti? Yo Claro. digo, por ejemplo, yo soy Tatán Malagueño, cantante, modelo y activista trans. Esos Yo- son mis Esa es tres como tu po- carta de exacto. presentación. Esa es mi presentación. Cantante, encanta. modelo, activista trans. Pero de lo último. Pero está dentro de mis prioridades Está porque es dentro algo de a tus lo que yo me dedico Claro. y hago activismo Yo igual lo internacional, digo. ¿cachai? Sí. Como que me dedico a la cuestión y me gusta hacerlo y me gusta educar a la gente. Y además yo creo que como queramos o no queramos, como cada uno al ser visible es referente para alguien. Correcto, Y cuando digo exactamente, como sí. aunque no queramos, voy a estar en el supermercado y un niño te vio con tu polola, Sí. con tu pololo, no sé qué, y esa imagen lo puede marcar como para siempre. Sí, po. Claro. Entonces yo creo Heavy. que eso Como que pequeñas es acciones súper igual heavy. hacen que... Sí. que- Es heavy igual, Es porque heavy, yo no ¿no? sé si les pasa a ustedes, pero yo cuando estoy con mi polola en algún lugar, como que, y hay niños, niñas y niñes, como que todavía me pasa que me cuesta fluir Como como que te reprimí un con mi poco. polola como de la mano dándonos besos y todo, como porque yo soy muy cariñosa, estoy muy de pie. Es que verlo desde esa perspectiva porque como yo Entonces- tengo una relación como heterosis Hetero, a la vista claro. de las otras personas, Ah, claro. No yo se paso nota. muy viola. Pasa po. piola, sí, po. Entonces a mí Es no que me... ahorita quiero Además, hablar de tienes algo un de... buen de- yo, me, Spacing. yo tengo Ese muy de- buen quiero hablar del spacing. passing, quiero Es hablar del heavy, passing. Pero es antes de que algo- nos detengamos en el passing, igual como quiero cerrar el tema como de las pegas, porque creo que también Pero tenemos a- buenas experiencias trabajando, no solo Sí, son malas o sea, experiencias. Obvio. Yo igual he tenido muchas pegas en realidad, buscando un poco de la independencia económica. He pasado por muchas pegas en realidad, ¿ya? Hasta que un día X llegué, por ejemplo, a Corona. Sí, nada, que en realidad fue por una de mis mejores amigas que trabajaba y me dijo, oye, viene Navidad, necesitamos gente, ¿quería integrarte? Y dije, ya, bacán, justo tengo que entrar a la U, tengo que pagar la matrícula, me viene anillo al dedo. ¿Cachai? Empecé a trabajar y muchas veces en otras pegas que tuve, no sé, pues yo llegaba con las uñas pintadas igual que ti, o con el pelo tomado y me decían, suéltate el pelo, ¿cachai? O no podéis venir con las uñas pintadas. Y es como, ¿por qué? ¿Cachai? ¿Qué necesidad hay de estar poniéndote como empresa una etiqueta frente a los demás?
¿cachai? O condiciones. O condiciones, ¿cachai? Independientemente de tu orientación sexual, de cómo te quieras expresar, encuentro que cualquier empresa, si te da la posibilidad de expresarte, es súper válido, ¿cachai? Algo súper importante y algo que también tú como trabajador aceptas y te sientes muy cómodo o cómoda o cómodo en esa pega. Y por ejemplo, no sé, hay veces que tú, ¿cómo sabes que tu trabajador está conforme? ¿Cachai? O sea, hoy día en el ámbito laboral en Chile, como lo decías tú, Coté, no está esa estadística. Es súper difícil de entender como... Muy difícil. Como es necesario que las empresas hagan algo para entender esto, como... En cuentas de satisfacción. Claro, o ponte, sea, a pesar ponte de tú, que sea... en la empresa donde yo trabajo, que es Corona, hacemos encuestas de opinión, ¿cachai? Bacán. De preguntas. Es muy importante, ¿cachai? Bacán. Porque te dan la posibilidad de tú expresar tu otro punto de vista que ya como trabajador, de cómo te estás sintiendo cómodo en la pega. Y por ejemplo, no sé, pues, este año, que por lo que recuerdo que una vez me dijo mi jefa, había como una pregunta específica para la comunidad, ¿cachai? Que era como si te sentías cómoda en la empresa, y cerca del 80% de las personas respondió que sí. Qué bacán. Es que eso es bacán, pues, Y eso- ¿cachai? y Porque que dentro ya de- tengáis la tengo que decir- estadística, ¿cachai? Para poder tener una base para decir, oye, tengo personas de la comunidad trabajando En mi cómodamente marca, ¿cachai? en mi pega, ¿cachai? Es súper Siempre. relevante tener como ese termómetro igual, como Claro. que es algo que creo que las empresas deberían integrar como dentro de las normas de como base. Es que al final Claro. siento que como Yo creo estáis que- adentro, estáis afuera. Al final, yo también trabajo para Corona, pero Justo. desde otra perspectiva, ¿cachai? Como que tú trabajáis desde ese... Escuchar ese otro lado es muy bacán porque yo trabajo del otro lado, del lado de la publicidad, ¿cachai? Porque soy modelo de la marca y toda la cuestión. Y también el ambiente laboral que se genera, como en las sesiones de fotos, en cosas así, es muy agradable, ¿cachai? Habemos muchas personas de la comunidad, todos trabajamos en conjunto, el ambiente que hay es muy rico siempre. Yo siempre me he sentido muy cómodo cambiándome de ropa, trabajando con el staff, con todos los chiquillos, ¿cachai? Es algo que sí, es bacán cuando las marcas como que usan a la comunidad LGBT como pero... Está eso también, ¿cachai? Ajá. Integran Sí, el que lo cumplen Nada de realmente como a pinkwashing. nivel empresa, ¿cachai? No es solamente la vitrina que tienen Fachada. como comercial, ¿cachai? Claro, yo creo que cada A mí uno me de pasa- nosotros como, Perdón, no, como dale. clientes de distintos servicios, distintas marcas, como que también deberíamos ser conscientes de qué otras cosas, digamos, más allá del producto, Exacto. privilegiar y como tomar decisiones como de un consumo mucho más Te hace consciente. crecer como Sí. empresa Sí. también al ¿No? final. Y además le dais la seguridad a tus trabajadores, ¿cachai? Que están en un ambiente que te sentís cómodo trabajando. Ambiente laboral 10 de 10. ¿Cachai? Bueno, creo Total. que, creo que Ah. hay que invitar siempre a la gente a consumir de manera consciente sí. Total. en todos los sentidos, y ahora que estamos reunidas hablando de esto, como que también es algo que incluso yo siendo parte de la comunidad como que no me había cuestionado tanto, como ¿es X marca LGBT friendly? Como, ¿cachai? Sí, po, Como, sí, claro, y es verdad que cuando entro a una tienda, por ejemplo, y veo personas que son evidentemente de la comunidad, me siento bacán. Y me encanta, Sí. ¿cachai? Entonces me hace sentir como... A ti también más segura como consumidora. Correcto, me Sí, hace claro. sentir segura. Sí. A mí me pasó también, de hecho, con Corona, cuando yo empecé como a trabajar de modelo, fue una de las primeras marcas como que creyó en mí desde por mi dos. realidad. Sí, O sea, como que como te dan la oportunidad. en plan, yo empecé como modelo, o sea, siempre tuve como la frustración en ese momento como de iniciar como mi carrera de modelo, pero masculino, ¿sabes? Y masculino de nuevo deconstruyendo lo que es la masculinidad, ¿no? Pero igual un poco más estereotipada, una persona pues mucho más como ruda, quizás un poco no tan femenino, qué sé yo. Y para Corona nunca fue tema, o sea, como fue que para mí, de hecho, mis experiencias como modelo nunca fueron negativas. Y eso tengo que decir que igual es un privilegio porque en el mundo del modelaje hay Me demasiado imagino. estereotipo Heavy. para ser. Me O sea, imagino para que simplemente ser una persona que se pone una polera, ¿sabes? Claro. Entonces, para mí, iniciar en el mundo del modelaje desde con una marca que me apoyó y que siempre me hizo sentir como cómodo, era como, oye, pero esto te acomoda, te Te da gusta una esto. seguridad de Es como base que al igual, final sí. trabajas feliz, ¿sabes? Trabajas como sintiéndote bien, trabajas Dando como tu no 100%. pasándote, como que no te pasen a llevar, que no te vayan a poner algo que en verdad no te representa, porque finalmente como modelo eres Pasa caleta. eres un sin lienzo, o sea, te ponen lo que les da la gana y ya está. Y a mí, desde mi realidad y desde mi punto de vista trabajando, o sea, desde mi experiencia trabajando como con Corona, fue súper buena. Y ahí como que juega también mucho como... En otras pegas, el cispassing del que estábamos hablando, porque Sí. quizás para ti modelar no es tan heavy,
cuando te llevan como esta idea más cis, como más hombre cis. De hecho, me acomoda mucho más como el hecho de hacer como fotos más así, siendo como mucho más masculino, a que cuando estoy como, me hacen mucho maquillaje, delinean el ojo, me ponen como vestidos o cosas como un poco más como femeninas, ¿cachai? Como más andrógeno y todo eso. Y esas sesiones al final son un lienzo, pues, y es como a lo que venga, y al final yo igual en la mente me hice la mente y es como, bueno, a ti te van a poner lo que sea y tú tenés que acatar porque es tu pega y chao, Claro. ¿cachai? Como que yo me lo tomo en ese ámbito como súper como profesionalmente y todo, pero sí, tenéis mucha razón. Yo creo que antes lo único que me molestaba como con respecto como al modelaje era el tema de que yo todavía no estaba operado y me incomodaba mucho, no sé, pues cuando me ponían ropa como a lo mejor donde se me marcaba un poco la polera o cosas así, ¿cachai? Como... Nosotros nos conocimos, de hecho, como tú estabas operado hace muy poquito. Sí, po. Y de hecho yo te conocí como en ese esplendor, como te vi ¿Cómo fue? floreciendo. Como te todas vi- estas flores de como acá. te vi en este Ah, no. florecer, porque claro, yo te seguía por redes, pero cuando te vi en persona, como recién habías pasado por este proceso, y fue como, wow, qué heavy, cómo también... Llevo 2 meses recién. ¿Cómo? Llevo 2 meses recién operado, Sí, imagínate. po. Entonces, como que heavy, como... Un gran logro. Como tú tienes una impronta distinta. Es que era lo único que a mí me faltaba, ¿cachai? El hecho de que todos mis compañeros modelos pudieran trabajar en verano haciendo boxers, haciendo trajes de baño, ¿cachai? Sin polera, y que yo no pudiera hacer esas pegas y yo me quedara básicamente en la casa todo el verano porque no tenía pegas, no podía trabajar, ¿cachai? Era igual fome, ¿cachai? Como que igual era como una cosa que me limitaba caleta, y a la hora de modelar también sacarme la polera enfrente de otras personas que me vieran el binder o que... ¿Cachai? Algunas sesiones en las que tuvimos que hacer lo mismo para LGBT, ¿cachai? Pero todavía yo tenía pecho y me pusieron unos tapes, ¿cachai? Y andar así en el estudio igual es heavy, y aún así me sentí muy cómodo, pero cuando tenés algo que no te gusta de ti, así que es algo que lo tenés tan internalizado en tu cabeza, no te deja ser feliz, pues, ¿cachai? Hemos tocado un tema súper importante que es el cispassing, y yo creo que mucha gente no entiende lo que es el cispassing, entonces sería bueno que nosotros Lo también explicáramos. como aligeráramos ese concepto. ¿Me ayudan, chicas? Ella. No. Yo Bye, Coco. quiero hablar un poco desde mi realidad también, porque sí se asocia como el cispassing más un poco a las personas trans, Sí. pero yo, no siendo una persona trans, igual vivo un poco eso, y viene ligado de lo mismo que hablamos, de los estereotipos de género, de la hegemonía, de la heteronorma, del mundo binario, de que un hombre actúa de cierta manera y se ve de cierta manera, y no todos los hombres son así de gigantes, no todas las mujeres son súper delgadas, no todos los hombres son súper fuertes, y de que no, hay hombres también delicados y no por eso dejan de ser hombres, y hay mujeres que son más rudas y no por eso dejan de ser mujeres. Entonces es un poco entender que todas las realidades son distintas, y lo sigo diciendo y lo voy a decir todo el tiempo, y completamente válidas todas, y desde mi realidad, que no me encasillo entre hombre, mujer, no me gustan las etiquetas, es mi realidad. Vivo un poco, cuando me preguntan el tema como de la discriminación, de cómo la vivo, tengo que decir que vivo un grado menos de discriminación, aunque sí vivo discriminación por simplemente ser diferente, pero el hecho de que en la calle pase como una mujer hace que sufra menos discriminación, y el pasar como una mujer es porque yo soy un chico, un chique, pues mucho con la cara como más delgada, que es lo que asocian a una mujer. Por eso digo, es lo que asocias tú a lo que es o a lo que significa ser una mujer, ¿no? Entonces, como súper delgado, con el cabello largo, y esto lo asocian siempre a la feminidad. Entonces, en la calle tengo cispassing como de mujer, ¿sabes? Como una de mujer cis. Paso en la calle y es como, hasta que hablo, que de nuevo, otro estereotipo más, el tema de la voz. Es como, la voz es una voz. O sea, yo estoy tan deconstruido que en verdad para mí el tema de la voz es algo que te representa. Hay y ya mujeres está, ¿no? que Es tienen como- la voz es incluso que más es- grave que tú. Exacto, Sí, entonces sí. al final es como de construir tantas cosas que sí que es verdad que al final todo esto es por las mismas imposiciones que tenemos desde que nacemos. O sea, el cispassing existe por eso, porque vivimos en un mundo binario en el que nos impusieron, ¿se dice impusieron? Sí, po. Sí, el de que se nos impuso que para ser mujeres tenemos que ser de cierta manera, y para ser hombres tenemos que ser de cierta Sí, manera. lo que pasa... También, perdón, sí, antes, por favor. el tema de la hegemonía también es algo que existe, y es que no es que yo me considere la persona más hermosa del mundo,
que probablemente sí para mí, no para el exterior, no para el exterior, pero quiero decir como la belleza también es algo subjetivo, pero también está ligado al cispassing, porque mientras más linda seas, más passing vas a tener. Sí, o mientras claro. más Más lindos, segura va a estar. claro, Más atractivo, claro, mientras como más a los estándares como Eso. visuales de la mayoría. Yo creo que por eso también tengo un cispassing, porque soy regia y soy bonita. No, sí, porque asocian que las personas, o sea, estamos hablando de inclusión en general y entonces también está el tema de que si eres rubia, eres mucho más O fácil. si tenéis los de- ojitos de- claros, y si Porque tenéis facciones ustedes- bonitas, Porque ¿cachai? ustedes ambos responden como a lo que la sociedad Espera de- lo masculino y lo femenino. Sí. Porque Correcto. hay hombres trans o mujeres trans o personas no binarias con expresiones de género femeninas Justo, como tú, justo. que en el fondo sus cuerpos no dan para llegar a eso que quieren, ¿cachai? Gente, por ejemplo, que tiene estructuras físicas que son demasiado masculinas, pero con todo se sienten mujeres, Obvio, ¿verdad? pues. Sí. Tú vas por la calle, lo veís y decís, no, la Aquí gente lo que juzgáis, juzga ¿cachai? dice hombre, sí o sí, Sí, po. pero ella en este momento no puede modificar su obvio, cuerpo. po. Entonces, Exacto. es claro, ustedes tienen ese Y privilegio y que de también poder es una- calzar con esos y que también es estereotipos. una lucha, porque al principio Y del también cispassing, bueno, yo no tenía cispassing al principio. Yo tenía una cara, yo creo que el cispassing ahora lo tengo, uno por mi voz, dos por la barba que tengo, que la barba, convengamos que siendo hombre, la barba da demasiado, como que ya teniendo barba como que asumía al tiro que la persona es hombre, ¿cachai? Mm. O te- Es Para súper mí, complejo yo no tengo entender algo- las corporalidades si es que no habitas con ellas. Mm. Porque Exacto. hay distintas corporalidades y hasta eso es que muy uno no importante. habita esos espacios es súper difícil de comprender porque Exacto. hoy por hoy yo tengo no sé, la felicidad de poder compartir con la comunidad Ballroom de Chile, en donde bailan voguing y claro. hay distintas expresiones de género y he conocido distintas corporalidades a lo largo de ese espacio y me he encontrado con gente muy bacana y muy genial y me di cuenta que yo incluso como parte de la comunidad no entendía bien ciertas cosas porque no era capaz de dimensionarlas en mi espacio, en mi metro. Entonces también es súper importante relacionarse con las personas de la comunidad muy desde el no encasillarlo en ninguna etiqueta, entender también que cada uno tiene su espacio y su manera de expresarse y de ver. Desde la también calle igual. Exacto, ¿Cachai? desde la calle. Y por muy eso bien. las marcas son tan importantes y las redes sociales son tan importantes también, como para darles plataforma a las personas de la comunidad LGBT de todo tipo. No solamente al hombre trans precioso, hermoso, que calza con todos los estereotipos de belleza, Oye, ¿cachai? ya que estamos en esto, me pero gustaría como... Para mí, una cosita que era muy importante mencionar es que por acá hablaron de seguridad Ajá. en cuanto al cispassing y encuentro muy heavy eso porque en el fondo para ustedes sentir cispassing significa que quizás pueden caminar por la calle siendo sí, disidentes, sintiéndose Estando más seguros que yo, por ejemplo, que soy una mujer cis, ¿cachai? Que me siento identificada con ser mujer, pero que soy lesbiana y Y que andando vaya de a- la mano con mi polola, no me siento segura, Ay, no. ¿cachai? No. Entonces es muy heavy porque les pasa, por ejemplo, a las feministas TERF, trans excluyentes, que dicen, claro, pues ahora que son trans, tienen este derecho de ser hombres caminando por la calle seguros, ¿cachai? Claro, pero también es algo que muy a- Es que interesante. al final es un tema de un poco más de comodidad que de seguridad, porque sí que es verdad que en la calle igual todos tenemos, estamos expuestos a todo, a lo todo. mismo. O sea, por A ejemplo, a mí me todo. pasa algo y es que yo hace más de 2 años no entro a un baño de hombres. Y no entro a un baño de hombres no porque no me sienta cómodo entrando al baño de hombres. No entro al baño de hombres porque no me siento seguro en el baño de hombres. claro. Entonces es un tema de comodidad, yo creo que más de seguridad, ¿cachai? En el tema del cispassing. Exacto. Porque sí que es verdad que afuera estamos expuestos a todo. Por lo mismo que te digo, por los estereotipos y porque sí que al final, si yo no hablo, paso en la calle Sí, claro. como chica. Oye, Pero luego qué- hablo y es- Qué buena conversación nos sacamos hoy día, justo en un mes que es súper relevante para también exponer distintas realidades, para conversar, para cotidianizar finalmente esto que nosotros vivimos a diario y que no siempre llega a todo el mundo porque no está dispuesto o no quiere. Entonces, como, ¿qué le gustaría decirles a las personas como que ya son parte de la comunidad o que no lo son o que tienen miedo, a las niñas, a los adultos? ¿Hay algo que le quieran decir? ¿Algún mensaje que crean que si ustedes hubiesen tenido como en un momento especial les hubiese ayudado a avanzar más rápido o más fácil? Yo creo que es súper importante como que personas de la diversidad o no
seamos todos responsables justamente de este cambio cultural. Porque eso es lo que necesitamos, como cambiar la cultura en el mundo público, en el mundo privado, en todos los espacios necesarios. Y eso creo que requiere, digamos, como una conciencia de crear lugares seguros, ser un buen compañero, compañera de trabajo, y en el fondo asumir que los temas de la diversidad sexual no es que hayan pasado de moda, ¿no? Como mucha gente dice, Están latentes todavía está muy latente, todavía hay violencia, está subiendo muchas veces en establecimientos educacionales la violencia, entonces como no rendirse y buscar también esos espacios para volverlo seguro. Quizá en algunas comunas, en algunos sectores sea más seguro andar de la mano, o sea, con la polola de la mano en la calle, pero en muchos otros espacios no. Y yo creo que por eso cada uno de nosotros esté en el lugar que esté, es como tiene que ser como Consciente. un gestor y consciente de crear esta sociedad como inclusiva, que no discrimine y que no violente a los demás. Claro. Sí, yo opino lo mismo. Yo diría que en verdad paciencia, porque las cosas llegan y hay mucha gente que está luchando hoy por los derechos de la comunidad LGBT, y si tú no eres capaz de luchar o no te sentís con fuerza de luchar, hay alguien detrás de ti que lo está haciendo y que está tratando de abrir caminos para que tú podáis pasar y podáis transicionar como tranqui. Así que paciencia nomás y puro aguante y amor, que las redes están y los espacios y las redes como de apoyo también están y que hay que buscarlas. Me uno, yo creo que el discurso de los dos, bueno, de todos. Siento que hay dos cosas que siempre menciono que son súper importantes, y es la información y la convivencia. No es solamente decir como, sí, yo conozco todos estos temas y conozco todos los conceptos. Si no te das la oportunidad de conocer una realidad completamente distinta a la tuya, nunca vas a poder entender una realidad que no se parezca a la tuya, porque aunque se parezcan, créeme, todas las realidades son completamente diferentes. Cada cabeza literalmente es un mundo chiquitito, y lo importante es saber que si tú no le haces daño a nadie, tienes derecho de ser feliz, de hacer lo que te haga feliz, y todos merecemos los mismos derechos, el mismo grado el mismo trato por el simple hecho de existir, porque estamos acá. Sí, yo iba a decir exactamente lo mismo, como creo que con lo que me quedo de la conversación es, y de lo que he vivido en las discusiones que he tenido al respecto con personas que no piensan como yo, o no miran la vida con estos ojos de arcoíris, es como no solamente basta con informarse, con intelectualizar la lucha, con saber los conceptos, con etcétera, sino es muy necesario también agarrar calle al respecto, ir, anda a una fiesta LGBT, Anda a una marcha. conoce, anda a la marcha, como, no sé, hay muchas actividades disidentes en Santiago, que es lo que conozco, que obviamente Y también vivimos en un está país sucediendo- centralizado, está pero no sucediendo en sé, regiones igual. existe, sí, pues, pero existen las disidencias, ¿te gusta andar en bici? Bueno, Sí. anda para allá, ¿cachai? Como si es un espacio inclusivo, conoce, mira, ve, anda más allá. Lo que dice Jorge es muy importante, nunca en papel es suficiente, como, por eso hago teatro, porque hay que vivirlo, hay que sentirlo. Sí, bueno, yo quiero cerrar más que todo con el tema de vivir más que todo tu orientación. Si tú estás buscando algo que lo que te sientes cómodo o cómoda, cómode, busca esos momentos, ¿cachai? Que es como lo que un poco estabas diciendo tú. Si estás viendo que te están invitando a un lado porque te quieren conocer, anda, ¿cachai? Disfruta, vive, y Ay, me encantó. luego vaya a ver si realmente te gusta o no estar en ese ambiente. Juegue. Juega todas las cartas que podáis, ¿cachai? Porque Quizás si... te termina gustando. Quizás, ¿cachai? Quizás te Porque al quedes final aquí con eso es lo nosotros. importante, y te vas descubriendo también. Súper lindo escucharles porque bueno, cuando uno está más vieja se siente un poco más emocional y no siempre tiene la oportunidad de compartir con gente de distintas edades, de distintas realidades, que en el fondo concuerde con aquellas experiencias que a mí me hubiesen gustado quizás tener desde muy más chica. Yo tuve que entender mi expresión y mi sexualidad muy tarde. Siento que en general las personas de la comunidad que tenemos sobre 30 hemos perdido un poco de nuestra adolescencia porque no pudimos vivir cosas que hoy día sí se permiten. Entonces es súper relevante que estos espacios se den a conocer, se vivan desde la calle, se vivan desde lo teórico, se vivan desde lo personal, porque
Sí, hoy día yo me siento feliz de ver que las niñas, los adolescentes, no tienen que vivir esa represión y esa opresión que muchos tuvimos que vivir. Y no es que me esté quejando, siento que si tuviera que volver a vivir todo lo que he vivido para llegar al punto en el que estamos hoy día, lo haría con gusto de nuevo, porque sé que más adelante quienes vienen van a tener un espacio que es mucho más amplio que el que tuvimos nosotros. Y para finalizar, quiero darles las gracias por la confianza, por estar aquí. Y lo mínimo que exigimos en general, creo que hablo por la mayoría, es dignidad, porque en realidad no estamos pidiendo ni más ni menos, sino que solo dignidad y lo justo. Correcto. Así que les invitamos a todos a abrazar a las personas de la diversidad en este mes y apañarse mucho. Eso, gracias por escucharnos. Gracias.